buenos días a todos. Agradecer, en primer lugar, a la API Alcalá Sierra Fraile, darle la enhorabuena por esta iniciativa, que además me enorgullece que salga precisamente de una agrupación de producción integrada. También quiero agradecer a Rafael Castro el haberse acordado de mí para dar este enfoque de la producción integrada en este primer certamen. También es un placer compartir horas con Pilar, que es también una gran amiga, y con el representante de Sovena, que también me gustaría que escuchara detenidamente, aunque sé que tienen conocimiento de primera mano de lo que es la producción integrada, puesto que uno de los mayores distribuidores que tiene ahora mismo Hacendado es el Grupo Lestepa, que prácticamente el 100% de su superficie y de su almazar están en producción integrada. Con eso, aunque vamos a ver determinados problemas que pueden surgir, la motivación más grande, además, que podéis tener todos vosotros es que es necesario que ese esfuerzo, que la mayoría de vosotros que lleváis tiempo en producción integrada, que sabéis el esfuerzo que supone, la cantidad de controles, como bien ha dicho Pilar, seáis capaz de valorizarlo y que llegue realmente a esos clientes que sepan reconocer ese esfuerzo que durante tanto tiempo lleváis haciendo. Y para eso hay que dar un paso más, que os queda, que es continuar el proceso y certificar finalmente el aceite que producís. Siempre insisto en la mayoría de las charlas donde voy y hay presentes agricultores que el agricultor tiene que ser consciente de que debe producir lo que el consumidor y el cliente le demande. Y esa perspectiva a veces se pierde, ¿eh? Y para eso hay que conocer cómo se encuentra este mundillo del mercado y qué debemos hacer para realmente satisfacer y rentabilizar nuestras explotaciones y la venta de nuestro producto. Yo me voy a poner de pie, que va a ser más cómodo porque soy alto. Analizando precisamente esas reflexiones sobre en la situación en la que nos encontramos actualmente, ya ha dado algunas pautas Pilar, el consumidor hoy en día, que realmente vive cada vez más alejado del mundo rural, lo único que quiere es alimentos sanos, seguros y a buen precio, resumiendo claramente. Además, nos encontramos en un momento en el que la forma en la que vendemos nuestro aceite no es en la que nos encontrábamos hace 40 años. Es decir, el mundo se ha globalizado, las fronteras se han abierto y hay una puerta de intentar diferenciar y valorizar ese aceite en nuevos mercados en los que seamos capaces de competir con calidad y con garantías de seguridad. Si nos ponemos a analizar, y hablaremos ahora de producción integrada, la última encuesta que se hace a nivel europeo sobre lo que piensan los consumidores en materia de calidad y seguridad alimentaria, hay muchos datos curiosos, a veces algunos contradictorios, y donde se demuestra que realmente el cliente lo quiere todo, el consumidor lo quiere todo. Quiere calidad, quiere seguridad y a un buen precio. Prácticamente, os observáis, de todo lo que ha surgido en esa encuesta, el 96% del caso de los españoles, en esa encuesta que se hizo en España, les preocupa el precio de los alimentos. Pero es que además a un 86% les preocupa la seguridad alimentaria y a otros 65% le influye la calidad a la hora de adquirir los alimentos. Inconscientemente, y aunque la producción integrada, como veremos ahora, le queda todavía un impulso de promoción muy importante por parte de las administraciones y de los sectores vinculados, y también de que los propios distribuidores nos ayuden también a valorizar este sistema, en el subconsciente de ese consumidor está la palabra producción integrada. La producción integrada, que como todos conoceréis, lo estáis aplicando en campo, es un modelo de producción sostenible, pero también es un modelo de calidad certificada, que nos va a permitir diferenciarnos en el mercado respecto a un aceite de oliva, a un aceite que se encuentre o que se elabore de forma convencional. Esa calidad diferenciada son disposiciones que se hacen de forma voluntaria y con la que pretendo diferenciarme en el mercado. Actualmente existen distintos sistemas de certificación, como ha comentado la compañera, certificaciones que están reguladas de carácter público por las administraciones públicas a nivel nacional, a nivel regional o a nivel europeo, en este caso la producción integrada, la agricultura ecológica o las denominaciones de origen, y luego hay una serie de protocolos privados que determinados distribuidores a nivel europeo o internacional nos pueden solicitar en un momento determinado, como puede ser en el caso BRC o IFS. En gran escala también Global Gap
pero no se está aplicando directamente actualmente en gran escala en aceite de oliva. El problema que tenemos ahora mismo con la producción integrada es que debe ser más conocida por el consumidor, y para ello tenemos que hacer dos trabajos. Uno, un impulso muy importante de armonizar la normativa que existe a nivel nacional y a nivel europeo, y por otro lado, un apoyo importante por parte de las administraciones para hacer llegar los beneficios de este sistema al consumidor. Actualmente está la situación en la que nos encontramos en España: 9 reglamentos específicos distintos, con distintos distintivos de calidad, con lo que es muy complicado llegar al consumidor. Afortunadamente, este mismo esquema se repite en los distintos países de la Unión Europea, es decir, la producción integrada también existe en Francia, existe en Italia, existe en Suiza, y el gran reto realmente es acercarnos a Europa para que Europa impulse definitivamente este sistema. El dictamen que se aprobó precisamente en julio del año pasado da un impulso y un cambio radical a la producción integrada en la Unión Europea. El Comité Económico y Social Europeo está representado precisamente por la sociedad civil, es decir, asociaciones de consumidores, sindicatos, ecologistas, y en ellas se ha dado un impulso muy importante porque ese dictamen invita al Parlamento y a la Comisión a impulsar la producción integrada como modelo de producción sostenible en toda la Unión Europea, y además reflexiona sobre la necesidad de regular en materia europea y desarrollar un logotipo comunitario. Es decir, cada vez más el concepto de producción integrada está implantándose en la sociedad. La situación de la producción integrada en Andalucía, aunque vamos a hablar del tema de Almazara, también está un poco desequilibrado. Del 1,5 millones de hectáreas que tiene actualmente Andalucía de olivar, solamente están certificados en producción integrada aproximadamente unas 400.000 hectáreas. Sin embargo, la mayoría de esa superficie no continúa el proceso. Y eso es otra cosa que nos tiene que llevar a la reflexión. Ahora veremos qué ventajas tiene, porque sí es cierto que actualmente existen más de 60 almazaras registradas en industria de extracción de aceite de oliva virgen extra. Esas almazaras, muchas de ellas llevan más de 10 años implantando la producción integrada y han visto una serie de ventajas que hace que a fecha de hoy continúen con ese sistema en sus cooperativas y en su almazara. Para aplicar la producción integrada, tal como pasa también en campo, hay que cumplir una serie de normativas. Al ser una norma pública, los requisitos que hay que cumplir están regulados por la Administración. La forma de aplicar actualmente la producción integrada en Andalucía se hace a través de unos reglamentos específicos o unas normas técnicas. Ahí tenéis un poco el esquema, que no vamos a entrar, pero lo más importante es que para poder certificar finalmente el producto en Almazara, primeramente tiene que estar certificado el campo. Prácticamente el que está en una agrupación de producción integrada, si cumple los requisitos de certificación de esa API, podrá obtener y continuar el proceso en una almazara registrada en producción integrada. Dentro de esa normativa quiero resaltar el importante cambio también que se produjo en el año 2013, donde se reconoce oficialmente a la producción integrada como calidad virgen extra. Actualmente, junto con una denominación de origen, son los dos sistemas de calidad que reconocen oficialmente un aceite de oliva virgen extra. Para hacer producción integrada en Almazara hace falta una estructura muy similar a la que hay en una agrupación de producción integrada, pero simplemente aplicada a la industria. Lo que sí es necesario inicialmente es que un agricultor esté certificado en producción integrada. Ese es el primer paso. Si lo que se va a registrar es una almazara, uno industrial o una cooperativa, al menos los socios de esa cooperativa tienen que estar certificados en una API, y en el caso de un industrial podría acceder a un agricultor a certificarse en esa almazara siempre y cuando presente su certificado de producción integrada. Es también obligatorio, como pasa en las API, que el control y gestión de esas normas las lleve un técnico competente, normalmente es un ingeniero técnico agrícola, un ingeniero agrónomo, con la formación específica en producción integrada. Eso es muy importante.
Es decir, realmente es una norma bastante estricta en cuanto a la formación del auditor interno que tiene que estar evaluando la norma. Tiene que tener formación en calidad y con unos cursos específicos de producción integrada. También, como bien sabemos, en producción integrada, al ser un modelo de certificación, habrá una auditoría externa por parte de una entidad certificadora que nos va a evaluar el cumplimiento de los requisitos que marca ese reglamento o esa norma en la almazara. Forma parte también la Administración, que nos va a autorizar el uso del distintivo y nos va también a regular internamente, y los consumidores, que son los encargados de valorar el producto que finalmente estamos implantando. Una cooperativa o una almazara que desee dar el paso de inscribirse en producción integrada debe hacerlo buscando realmente estos objetivos, diferenciadores tan importantes hoy en día, como son: quiero hacer aceites de calidad, quiero mejorar el volumen de esos aceites de calidad, quiero mejorar la seguridad alimentaria dentro de mi industria, evitar problemas de residuos, quiero garantizar la trazabilidad completa, que ahora hablaremos de ella, mejorar la garantía y seguridad laboral y firmar un compromiso con el respeto al medio ambiente. Estos son los objetivos principales de aplicar la producción integrada en una almazara. Para inscribir una almazara en producción integrada no es un paso muy complejo, aunque de toda la información que voy a dar a continuación, sí hay una que es la que realmente todos tenemos que pasar, que es la auditoría previa por parte de la entidad certificadora. Lo que necesita una almazara para inscribirse en el registro de producción integrada en industria es estar inscrita en el registro de industria agroalimentaria, tener también inscrito el registro sanitario y a partir de ahí presentar una serie de documentación relativa a la industria, identificar los servicios técnicos o el técnico que va a llevar el sistema, la implantación del sistema de calidad, presentar una memoria de las instalaciones y pasar la auditoría previa por parte de la entidad certificadora. La norma de producción integrada es una especie de listado de verificación donde aparece una serie de prácticas que tenemos obligación de hacer, unas prácticas que no podemos hacer y unas prácticas recomendadas. En la auditoría previa se exige el 100% de los requisitos obligatorios. A partir de ahí se puede flexibilizar a un 95% de esos criterios. En el caso de que haya una desviación o un incumplimiento, tendremos un plazo para poder solventar ese incumplimiento. Ahora hablaremos de cuáles son los incumplimientos mayores que suelen tener la industria a la hora de implantarse en producción integrada y cómo debemos resolverlo. Y por último, el visto bueno de la Administración, que nos dará un registro con una numeración que además deberá aparecer en el distintivo de calidad si finalmente embotellamos nuestro aceite con el sello de garantía. La norma de producción integrada, es decir, la normativa que tenemos que aplicar en la almazara para obtener el certificado de producción integrada, sigue el esquema prácticamente de un sistema de calidad basado en controles y registros durante todo el proceso, en identificar la trazabilidad, es decir, el camino que va a seguir esa aceituna, de dónde procede, de qué explotación procede esa aceituna y a qué depósito de almazara va a ir. Todo eso tiene que estar perfectamente controlado. Quizá el tema más complejo a la hora de trasladarse o de implantar la producción integrada puede estar en las instalaciones de la propia almazara, que ahora hablaremos. Sobre todo va a ser más fácil en aquellas almazaras que han ido modernizando sus instalaciones, adaptándolas a las normativas actuales, que aquellas que a lo mejor llevan tiempo sin haber invertido en inversiones de patio, maquinaria, etcétera, etcétera. Habrá que plantear planes de seguimiento de limpieza, que va a ser muy importante, equipos, personal y los sistemas de control de calidad. El objetivo, como hemos dicho, de la producción integrada es obtener la máxima calidad en la almazara. De hecho, el reglamento solo permite certificar ya los aceites de oliva vírgenes extra, lo que quiere decir que el control tiene que ser exhaustivo en todo el proceso de elaboración, desde la recepción hasta el envasado y la comercialización. Para ello, esas prácticas se van desarrollando en todo ese proceso de elaboración del aceite de oliva. Uno de los puntos claves o críticos, se puede decir,
en la producción integrada, en el proceso de implantación de la producción integrada, está en la recepción, en la unión entre lo que el agricultor ha hecho en campo y lo que se empieza a hacer en la almazara. No podemos hacer un aceite de calidad si la aceituna que nos llega del campo no tiene calidad. Como bien ha dicho Pilar, no podemos intentar hacer un aceite bueno con aceituna de suelo. Por tanto, hay una serie de pautas donde se centra específicamente la norma de producción integrada en almazara, que es en la recepción. En la recepción tenemos que tener un control muy exhaustivo para garantizar que lo que posteriormente vamos a hacer nos lleve a la obtención de ese aceite de oliva virgen extra. En la unión de las normas que se aplican en campo y en almazara hay 3 puntos muy importantes si queremos garantizar esa calidad, que es: el agricultor no puede almacenar más de 24 horas la aceituna en su explotación. La clave para obtener aceites de calidad es trabajar correctamente a los tiempos. Cuanto antes llegue la aceituna a la almazara, cuanto antes se multure, cuanto más íntegra llegue esa aceituna, cuanto mejores serán las condiciones en las que se ha elaborado, el resultado será un buen aceite de oliva virgen extra. También está prohibido el derribo de la aceituna al suelo para su posterior barrido. Esto a la hora de certificar en la norma. Eso no quiere decir que en excepcionalidades o un agricultor que por circunstancias concretas tenga que derribar la aceituna al suelo no le vaya a aceptar la cooperativa ni la almazara esa aceituna. Lo único que tendrá que estar separada, puesto que no cumple los requisitos de las normas de producción integrada. Y sobre todo es muy importante, hay que separar el suelo del vuelo, si queremos tener aceites de calidad. Esto es uno de los controles más importantes que tiene que cumplir el agricultor en su explotación. Relativo también a lo que afecta al agricultor y que va a evaluarse en la recepción, es temas sobre todo de seguridad alimentaria y de calidad. Hay que evitar, lógicamente, que la aceituna se nos contamine. La aceituna no se puede contaminar solo por haber echado un producto fitosanitario o no haber cumplido un plazo de seguridad. Hay muchas formas de contaminar la aceituna, como vamos a ver. Y una de las cosas que busca también la producción integrada es garantizar la seguridad alimentaria de lo que estamos produciendo. Por eso es muy importante que los fardos que se utilicen en la recolección a lo largo del año se guarden en sitios alejados de focos contaminantes que puedan en un momento determinado contaminar posteriormente la aceituna. Bien aceites, bien fitosanitarios. Siempre hay que cumplir los plazos de seguridad para evitar problemas en la recepción, puesto que una de las cosas que se hace en producción integrada es evaluar las aceitunas que entran en la recepción, para ver que el agricultor ha cumplido esos plazos de seguridad. Dentro de la norma, y todos lo entenderemos, porque además sabéis que el SEPRON ha estado estos últimos años muy encima de este tema, está completamente prohibido trasladar la aceituna en sacos de abono. De hecho, en producción integrada tampoco se podría introducir la aceituna en sacos, porque la aceituna no puede respirar y pueden iniciarse procesos de fermentación que nos lleven a la obtención de aceites de baja calidad. Los remolques, además, y contenedores tienen que estar limpios y adecuados a condiciones higiénicas, y hay que responsabilizarse de que durante el proceso de recolección solamente se va a utilizar para transportar lo que son las aceitunas hacia la almazara. Respecto a lo que afecta en la recepción a la almazara, a las instalaciones, hay unas novedades muy importantes. Suele ser una de las primeras incidencias que suele haber, que no es complicado resolver, pero sí es cierto que si una almazara tiene las tolvas de recepción, que no pueden superar las 20 toneladas, si son de tránsito, tienen que garantizar que durante el tránsito la tolva está cubierta, para evitar que puedan derramarse restos de aceite que puedan contaminar esa aceituna. Lo mejor es que, para evitar ese problema, que si la tolva es donde está el remolque bascula, no debe haber ese problema, pero se debe evitar que el remolque y el tractor pase por encima de esa tolva de recepción. También es muy importante desde el punto de vista de seguridad alimentaria el material por el que va a circular la aceituna durante todo el proceso. Aquí nos podemos encontrar, especialmente en las almazaras más antiguas, el problema de no haber renovado maquinaria y por tanto no haberse adaptado a la normativa real. Realmente las tolvas deben ser de acero inoxidable o, en su caso, deben estar cubiertas de pintura epoxi alimentaria. Se está permitiendo que se pinten y se transformen con pintura epoxi alimentaria. En cuanto a la recepción, hay que implantar un sistema de control muy importante, bien por el maestro molino o por el técnico de producción integrada,
en donde se le va a requerir a la agricultura una declaración de responsabilidad de que la aceituna procede de su finca de producción integrada. Debe haber un registro de entrada que evalúe la calidad de esas partidas que está metiendo el agricultor. Habrá que evaluar si viene picada de mosca, si no viene picada de mosca, si se ha mezclado con suelo, y a partir derivar hacia la tolva de almacenamiento que hayamos derivado al sistema de producción integrada. Por tanto, tiene que haber implantado un sistema de inspección visual muy estricto, y una de las novedades que tiene el reglamento, que es clave a la hora de obtener los aceites de calidad, es que hay que establecer un límite de aceptación en el índice de madurez. Eso va a depender, lógicamente, de las variedades, va a depender de la zona y de los momentos en los que los agricultores recojan la aceituna. El hecho de que alguno de estos apartados no se cumpla, vuelvo a insistir, no implica que la cooperativa no vaya a aceptar la aceituna, pero simplemente no podrá ser considerada de producción integrada. Lo digo porque las casuísticas pueden ser muy grandes, de que venga un otoño lluvioso, de que se retrase la recolección, pero sí tiene que haber implantado un sistema que garantice que la aceituna de buena calidad va separada para obtener esos aceites de buena calidad. Otro de los procesos clave y críticos dentro del proceso que marca la producción integrada es que la aceituna que solamente puede ser considerada bajo este sistema es la aceituna de vuelo. Esa aceituna se entiende que no debe ser lavada a la hora de pasar el proceso de limpieza. Y en caso de ser lavado tiene que haber un control exhaustivo de la calidad de ese agua y de su potabilidad para evitar que pueda contaminarse. Se va a evaluar continuamente el estado del agua de la lavadora, que es un punto crítico donde suelen contaminarse las aceitunas. Es decir, si nosotros pasamos una aceituna de suelo por una lavadora, lavamos esa aceituna y posteriormente entra una aceituna de árbol, hay posibilidades de que esa aceituna pues, se contamine con los restos de barro de esa aceituna que hemos limpiado con anterioridad. Entonces, los procesos, lógicamente, es muy importante que los separemos. Lo ideal es tener una línea exclusiva para producción integrada, es decir, aceituna de árbol de producción integrada. En caso de que la almazara no disponga de más de una línea, habría que fijar turnos de recepción para garantizar o evitar esa contaminación con otras calidades distintas. Otra de las cosas muy importantes es que, previo a tener que lavar la aceituna dentro de la lavadora, la norma obliga a que se implanten duchas en el sistema, de forma que si hay que hacer un leve lavado, se haga con agua limpia. Así evitamos contaminaciones del agua que pueda haber en la lavadora. Dentro del acondicionamiento de la aceituna, otro de los problemas que puede suceder es la transformación o el tiempo que tengan o el material de que sean las bandas transportadoras dentro del patio. La norma obliga, por seguridad alimentaria, a que sean de banda dermada alimentaria, estas blancas que estáis viendo. Esa suele ser una de las no conformidades más comunes que suele haber en la almazara. Y se suele ser en esas auditorías previas algo flexible en este punto, porque entendemos que es una inversión, pero que esa no conformidad, en caso de que esa cooperativa o esa almacén no lo cumpla, va a estar abierta. Y a corto plazo de tiempo tendrá que resolverla. Es muy importante también que toda la grasa que se utiliza en los rodamientos, no solamente del patio, sino también de la fábrica en el manejo del decánter, tiene que ser alimentaria. Eso es muy importante. Y las tolvas de almacenamiento nunca podrán superar la capacidad de 50.000 kilos. En caso de que para evitar sobre todo que la aceituna se pueda trojar y por tanto de malos sabores y pérdida de calidad a esa aceituna que se va a envolturar. En caso de que la almazara tenga una tolva de mayor tamaño, la forma de solventar este problema es no llenándolas por completo. Pero a partir de... Es verdad que ese atroje va a ser más intenso a medida que avanza la maduración, donde la aceituna va a perder resistencia y por tanto tiene más facilidad de romperse. Al igual que pasaba con las tolvas de recepción, las tolvas tienen que ser de almacenamiento de acero inoxidable o en su caso pintadas o cubiertas con pintura epoxi alimentaria. Otra de las no conformidades más complejas de infraestructura o de instalaciones que puede tener una almazara es que obliga a cubrir la zona de acondicionamiento de la aceituna, a protegerla especialmente de las condiciones adversas, es decir, a cubrir el patio. Hay almazaras que lo tienen cubierto, almazaras que no, y esto es otra de las no conformidades más comunes que puede haber en la almazara. Lo que se pretende con esto es precisamente cubrir en el proceso de almacenamiento a la aceituna de las adversidades climáticas que pueda haber. Si estamos hablando que las heladas
dañan la calidad de la aceituna. Mantener una tolva una noche entera cayendo una helada de 5 o 6 grados, como puede haber en el mes de enero, puede afectar indudablemente a la calidad. O si hemos comentado de que no hay que lavar la aceituna y la noche que está almacenándose la aceituna en esa tolva nos caen 40 litros, pues realmente la hemos lavado de forma natural, pero la hemos lavado. Entonces se pretende que esté protegido toda la instalación, que además también es beneficioso porque evita el deterioro de la maquinaria a lo largo del año. Respecto al proceso de elaboración, voy a ir a los puntos más concretos, el reglamento de producción integral es muy complejo, pero estoy yendo a los puntos claves que nos llevan al control quizás más exhaustivo de la norma. La clave de la producción integral es que la aceituna que se ha recepcionado en el día tiene que ser molturada antes de 24 horas. Y eso habrá que demostrarlo porque la auditoría nos va a hacer un ejercicio de trazabilidad y vamos a demostrar que realmente eso ha sido así. Tiene que haber un control en el tiempo de batido y en la temperatura. En producción integrada no se pueden superar los 30 grados, ni tampoco los 90 minutos en el batido. Y es muy importante que haya una limpieza permanente de los circuitos y de la batidora, especialmente para evitar las costras que suelen producirse en el proceso de extracción. La clave para garantizar en la fábrica que los aceites no se contaminan es clasificarlos correctamente, mantener una limpieza permanente de los circuitos en la maquinaria y, sobre todo, controlar los parámetros de agua que se adicionan en el decánter y en la centrífuga vertical. He comentado al principio que una aceituna no tiene únicamente por qué contaminarse por productos fitosanitarios. Durante el proceso puede haber momentos en los que se puede contaminar si no tenemos un estricto control en la seguridad. Uno de los parámetros que toma contacto con el aceite cuando se extrae es el agua que adicionamos. El agua tiene que garantizar la potabilidad y en eso es un punto que se toma con gran interés en las evaluaciones de la auditoría por parte de la entidad certificadora. Hay que garantizar la potabilidad de esa agua, especialmente en aquellas almazaras que están alejadas de lugares públicos, donde no tienen acceso a la red pública, tienen pozos propios y tiene que haber un sistema de cloración y de control de ese agua para evitar precisamente problemas bacteriológicos que puedan suponer un problema dentro de la industria y del producto final que estamos haciendo. En cuanto a la centrifugación, también hay parámetros de restricción, no superar la temperatura de 30 grados, adecuar la centrifugador, la capacidad de decantación, no menos de 6 horas en centrifugación y de 36 horas en decantación por gravedad, y a ser posible la separación siempre de las distintas salas de decantación, fabricación, bodega, almacenamiento, etcétera, etcétera. Una vez que el aceite se ha elaborado y se ha producido bajo estas condiciones y parámetros de control, es muy importante la clasificación correcta en bodega por calidades. Habrá que estudiar muy correctamente cómo la distribución de la bodega, por qué circuitos va a pasar la producción integrada, especialmente para evitar que los trasiegos o los circuitos de aceituna de suelo, de otro tipo de aceituna, se puedan producir contaminaciones o pérdida de calidad. Una vez que los depósitos se han vaciado de una campaña a otra, tienen que ser limpiados de forma exhaustiva. Una vez que nosotros hemos clasificado el aceite, hay que hacer parámetros de calidad. Tendremos que hacer análisis de residuos fitosanitarios para garantizar que se cumple con la normativa. Hay que procurar mantener la bodega en condiciones óptimas de temperatura para evitar que el aceite sufra oscilaciones muy grandes, especialmente en invierno, y se produzcan congelaciones dentro de la propia almazara. Y una de las recomendaciones, que no es obligación, es filtrar los aceites antes de su envío a bodega. Algo muy complejo, pero que es fundamental si no queremos que las aguas de adición nos puedan generar fermentación y malos olores en los aceites finales. A la hora de certificar finalmente un aceite como producción integrada, se van a hacer unas evaluaciones físico-químicas y organolépticas de ese aceite y tiene que cumplir los parámetros normalizados del virgen extra. Es decir, no tener defectos y los parámetros de acidez, ceras, ésteres que marca la normativa vigente. Eso tiene que ser verificado por la entidad certificadora y solo se certificarán aquellos aceites de la bodega que cumplan los requisitos de la calidad virgen extra.
Lo que quiere decir que con la producción integrada realmente tenemos una certificación virgen extra. Además, en caso de que se produzca el envasado, y una de las claves dentro de las garantías que se le da al consumidor a la hora de la venta y la comercialización, es que se recomienda adecuar la fecha de consumo preferente a las características del aceite. Y también es muy importante que se hagan seguimientos sobre la evolución de ese aceite en bodega. Una de las cosas muy comunes es que termino de llenar un depósito, hago el análisis, veo que es un virgen extra y eso es un virgen extra hasta que yo venda el depósito, aunque hayan pasado años. Es decir, hay que garantizar que ese depósito no ha evolucionado, la calidad de ese aceite no ha evolucionado, para garantizar que lo que envase continúa siendo un virgen extra. Dentro de lo que es el control de la seguridad alimentaria, es decir, de lo que puede contaminar el aceite, hay que implantar planes de higiene dentro de un sistema de calidad normal, que será gestionado indudablemente por el técnico de calidad. Es muy importante que el personal que esté involucrado en el proceso de elaboración, tanto en patio como en fábrica, tenga formación por parte del servicio técnico y lleve unas exhaustivas prácticas de manipulación, de buenas prácticas de manipulación. El personal tiene que presentarse aseo y limpio, tiene que haber zonas habilitadas para comer y fumar, no estar viendo la batidora con el cigarro en la boca o con el bocadillo en la puerta de la fábrica. Es decir, las almazaras tienen que entender que hay que garantizar la mayor inocuidad dentro del proceso de extracción del aceite de oliva. Otra de las cosas que garantiza la producción integrada es la trazabilidad completa. No hay norma ahora mismo más estricta desde el punto de vista de trazabilidad que se puede aplicar en almazaras y en industrias que la producción integrada. Hablamos de trazabilidad completa cuando iniciamos nuestro proceso en campo y terminamos en el etiquetado de la botella. Esa trazabilidad, ese control de trazabilidad se va a hacer tanto en la recepción como en el proceso de elaboración. Vosotros conocéis perfectamente vuestra trazabilidad porque os sonará el cuaderno de explotación, que es el documento de trazabilidad de un agricultor, que debe estar correctamente cumplimentado y que desde la API se os cumplimenta. Pues en la almazara tiene que haber registros similares de todo lo que se hace dentro. Eso es, y se suele hacer principalmente recepción, en lo que va entrando, en cómo se va almacenando, dónde se va almacenando y en qué momento y forma se está extrayendo ese aceite. También es muy importante garantizar la trazabilidad de todo lo que yo incorpore al proceso. De hecho, en la mayoría de las auditorías que pasan a almazara, la parte más engorrosa es cuando te empiezan a pedir documentación. Dame la ficha del talco, dame la ficha del producto que utilizas de desengrasante, dame la ficha, y eso puede estar una hora dando fichas. Porque todo lo que toma contacto con la aceituna o con el aceite tiene que controlarse. Y para ello, tanto el talco, en el momento que tengamos que añadir en un momento determinado en el batido, el agua, la potabilidad de ese agua, en el caso de que filtremos el aceite, tanto para el envasado, por la procedencia y número de teado, y las fichas técnicas y registros sanitarios de todos los materiales y componentes o coadyuvantes que apliquemos en el proceso de extracción. El control de la trazabilidad se va a hacer en 3 puntos principales. La vinculación que tiene que haber con campo. Hoy en día la trazabilidad es obligatoria en todas las almazaras, pero lo más común es que llegue un agricultor y diga, no, esto es del polígono 4 parcela 3. ¿Por qué lo ha dicho así? Al día siguiente a lo mejor viene de otra finca. Es decir, que la única forma de garantizar correctamente la trazabilidad es que sepamos eficazmente de dónde viene esa aceituna. Y eso se puede conseguir con productividad debido al estricto cuaderno de campo de que dispone. Y hay que crear en la recepción un vínculo que cada almazara y cooperativa lo hará como mejor lo disponga, que una esos cuadernos de campo con la recepción. Que no llegue el agricultor no sabiendo ni de qué polígono ni parcela realmente viene esa finca. Y al final, el que está en la recepción coloca cualquier tipo de número. Especificar la calidad de árbol, eso es muy importante. Si esa aceituna viene mezclada, si esa aceituna es de suelo, si esa aceituna viene dañada, en el albarán tendrá que aparecer como que no es de producción integrada. Y, lógicamente, procesos de registro en todo el proceso de elaboración. Otro de los puntos críticos que debe estar correctamente implementado y va a depender de la estructura que tenga cada cooperativa, cada almazara, es la gestión de los residuos fitosanitarios en la aceituna y en el aceite. Va a haber un plan de autocontrol que va a evaluar al agricultor de forma aleatoria la aceituna que va recepcionando la entrada. Y ese agricultor tiene que cumplir los plazos de seguridad y los productos autorizados para el olivar.
Y también tiene que garantizarse en bodega, una vez que se lotean los aceites en depósito de bodega, pues también controlar los residuos para garantizar que están dentro de los parámetros establecidos. La tendencia con el tiempo de la almazara no es limitarse solamente a estudiar los análisis de productos fitosanitarios. Hoy en día hay una tendencia de analizar otros componentes también importantes, como pueden ser los hidrocarburos o como pueden ser, por ejemplo, el cobre o otros metales pesados, porque hay determinados mercados en los que puede ser un problema. Y la producción integrada es una herramienta importantísima para poder garantizar la limpieza de ese resultado. No sé si se verá muy bien, pequeñita la tabla, pero no me ha dado tiempo a elaborarla de otra forma. Esto es un ejemplo de la campaña anterior, del resultado de aplicar la producción integrada en una industria y en campo, de forma correcta, en los dos sistemas. Se obtienen parámetros físico-químicos dentro de la norma del virgen extra, parámetros organolécticos, estamos hablando de los 3 primeros depósitos desde mitad de noviembre hasta enero. Parámetros organolécticos que están dentro del virgen extra, aceites sin defectos, y además los parámetros de seguridad alimentaria muy importantes. En ninguno de los depósitos se encontraron trazas de residuos fitosanitarios, no hubo tampoco trazas de hidrocarburos aromáticos policíclicos, estarían dentro de norma, y tampoco resultados positivos en metales pesados. Lo que quiere decir que el resultado de aplicar los reglamentos de campo y de industria de forma correcta da un aceite de la máxima calidad y de la máxima seguridad alimentaria que tiene que ser valorado y reconocido por el mercado y el consumidor. Por tanto, ¿qué nos debe motivar para terminar? ¿Por qué debemos hacer producción integral y por qué tenemos que terminar dando ese paso que nos queda para valorizar el esfuerzo que está haciendo el agricultor? Lo primero es que mejora los procesos de la almazara y el control de las producciones entrantes. Hoy en día no hay más tranquilidad para un directivo de una almazara que saber lo que está entrando en su finca, lo que está entrando en su almazara, porque en caso de un problema puede buscar responsabilidades. Otra de las consecuencias que supone una cooperativa es que automáticamente se produce un aumento de los volúmenes de virgen extra en la bodega, y eso automáticamente significa valorizar la producción de esa cooperativa. Garantiza la trazabilidad estricta y completa, que es una garantía para los distribuidores y los clientes. Se obtiene un certificado oficial de calidad virgen extra que nos va a ayudar a posicionar nuestro producto. Además, una certificación que está vinculada a prácticas de producción sostenible, que hoy en día es un concepto que también está de moda. Y además nos ayuda a obtener una mayor seguridad alimentaria, aceites que no tengan presencia de residuos y que hoy en día también está apreciado en muchos mercados. Hay que tener en cuenta que cuando vendemos fuera, la reglamentación relativa a residuos no es la misma en todos los países. Por tanto, la mayor garantía a la hora de comercializar es obtener aceites libres de residuos, que no van a abrir las puertas y nos van a dar tranquilidad a la hora de comercializar en mercados nuevos fuera de nuestra frontera. Pues nada más. En principio esto es lo que quería transmitiros. Os animo a que continuéis el proceso, a que una API como la de Alcalá Sierra Fraile, que cubre tantísima superficie en la zona, creo que es el momento ya de dar el paso definitivo y continuar el proceso y dar una imagen de sostenibilidad y calidad en la comarca. Si queréis ahora después cualquier pregunta, estamos en ello.